Lo que más me dolió no fue ver a mi hija cenando una tostada fría en Nochebuena, sino saber que lo hizo sola creyendo que no era importante para nadie. Cuando entré en casa aquella noche casi a medianoche tras una doble guardia en urgencias, lo primero que vi fueron sus botas junto a la puerta y luego su bolso aún cerrado y su abrigo doblado sobre el sofá. Estaba tumbada encogida como si no quisiera molestar a los cojines con su cuerpo flaco de 16 años. No encendí la luz de inmediato. Solo la miré. Con ese tipo de cansancio que va más allá del cuerpo. Me acerqué despacio y susurré su nombre. Abrió los ojos al instante. No estaba dormida. No del todo. ¿Qué haces aquí, cariño?, me atreví a preguntar sin entender. Me echaron, respondió casi sin voz. Tardé en procesar. ¿Dónde? En casa de los abuelos. Su voz se quebró justo antes del final. Intentó encoger los hombros como si no pasara nada. Dijeron que no había sitio. Me senté a su lado mientras me explicaba. Que llegó puntual. Que saludó con una sonrisa. Que su prima Lily estaba sentada en su sitio de siempre. Que la abuela murmuró algo sobre demasiada gente este año. Que no quedaba ni cama ni silla. Y nadie dijo nada, me dijo mordiéndose el labio para no llorar. Solo parecía que estorbaba. En la cocina vi su cena. Una tostada triste en una servilleta de papel. Media banana al lado. Eso era todo. Me ardió el estómago. No por rabia. No aún. Era esa sensación de cristal a punto de romperse. Iba a llevar una tarta, me dijo en voz baja, pero pensé que ya habría mucha comida. Me quedé allí con ella sin decir nada. La abracé. Y cuando se quedó dormida con el jersey que había elegido solo porque a su abuela le gustaba, supe que algo en mí había cambiado. No iba a discutir. No iba a gritar. Iba a actuar. Porque una cosa es girar la cara. Y otra muy distinta es girar la espalda a una niña de 16 años que solo quería estar con su familia. Ellos eligieron lo segundo. Y yo elegí no perdonarles. No fue la primera vez que mi familia me hizo sentir ajena, pero sí fue la primera vez que usaron a mi hija para hacerlo. Recuerdo la primera vez que me llamaron la rara. Yo tenía 6 años y me fascinaba saber cómo funcionaban las cosas. Una vez encontré un pajarito muerto en el jardín y pregunté si podía abrirlo para ver cómo era por dentro. Mi madre dio un golpe en la encimera. ¿Pero qué te pasa, Inés? Mi hermana Maruja gritó como si hubiera presenciado un crimen y lo contó a medio barrio desde. Entonces fui la distinta, la que no reía cuando tocaban y lloraba cuando se esperaba que lo hiciera, la que leía libros de anatomía en lugar de novelas de Corín Tellado y soñaba con tener un microscopio en vez de una muñeca. Nancy a los 12 ya me decían que parecía adoptada, que no era hija de nadie, que mi padre debía hacerse una prueba de ADN. Una vez lo escuché decirle a mi madre, seguro que es de otro, no se parece a ninguno, como si yo no pudiera oírlo, como si no me doliera. Poco a poco aprendía. Callar, a no hacer preguntas, a pasar desapercibida, pero aún así siempre molestaba. Cuando entré a medicina nadie lo celebró, nadie me abrazó. Mi madre solo dijo, a ver qué hombre va a querer casarse con una sabelotodo como tú. Y mi hermana me puso un mote nuevo, la doctora ricachona. Estudié becada, me pagué todo trabajando en turnos que nadie quería, doblaba guardias, dormía poco, comía peor. Mis padres no vinieron ni una vez a verme a la universidad, pero cuando conseguí mi primera plaza fija en el hospital, entonces sí empezaron las llamadas. ¿Podrías ayudarnos con la factura de la luz? ¿Conoces a algún especialista para lo de tu tío Ramón? Lo hacía sin pensarlo. Compré una casa para ellos en Cuenca, la puse a mi nombre, pero la vivían como si fuera suya. Pagaba el IBI, la luz, el gas, incluso su seguro médico. Nunca me lo agradecieron, al contrario, cada vez que decía no a algo nuevo reaccionaban como si los estuviera traicionando. Hace poco Maruja me llamó, quería que pagara un campamento de verano de ciencia para su hija Lily. Tiene tu inteligencia, me dijo como si eso fuera un halago. Pregunté cuánto eran. 1.200 euros, le respondí como si fuera una tontería. Le dije que no, que ya estaba cubriendo bastante, que podían buscar una beca. Su tono cambió de inmediato. Debería darte vergüenza con todo lo que tienes, te niegas a ayudar a tu sobrina. Eso dijo, y lo peor es que mi madre le dio la razón cuando creyó que no la escuchaba. Es que Inés siempre ha sido una egoísta. Dijeron lo mismo de mí cuando no llevé jamón a la cena de Nochebuena en 2008, aún lo recuerdan, pero
Esa noche cuando vi a mi hija con los ojos húmedos y la espalda encorvada como si hubiera hecho algo mal, comprendí que no solo me habían excluido a mí durante años, también la estaban empezando a borrar a ella. Había salido de casa con ilusión, llevaba semanas hablando de la cena de Nochebuena, decía que este año quería sentirse más adulta, que quería ir sola a conducir hasta la casa de mis padres con su propio coche, pasar allí la noche como hacían sus primos mayores, incluso había preparado pequeños regalos para los niños más pequeños del lado de Maruja y una caja de galletas caseras. Para su abuela todo eso lo metió en una bolsa que dejó cuidadosamente al pie del sofá cuando regresó sin haberla abierto. Recuerdo haberle dicho antes de irme al hospital que me avisara al llegar y lo hizo. Llegó puntual con su mejor jersey, el mismo que mi madre decía que le quedaba bien, con su pelo bien recogido y ese gesto en la cara, mezcla de nervios y ganas. Me dijo que todo iba bien, pero cuando abrí la puerta esa noche y la vi sentada en la penumbra supe que me había mentido, no por maldad, por pudor, para no preocuparme. Me miró con una sonrisa torcida de esas que solo usan los jóvenes cuando intentan tapar una herida muy reciente y empezó a contar lo que pasó. Primero la sorpresa de la abuela al verla en la puerta, después el murmullo, no hay sitio, y luego las excusas, la mesa está llena, no contábamos contigo, no hay camas libres. Todo dicho sin gritos, sin desprecio, solo con esa frialdad envolvente que hace que uno se sienta culpable por existir. Le pregunté si al menos alguien le ofreció llevarla de vuelta a casa. Dijo que no, que todos estaban demasiado ocupados sirviendo copas y riendo con sus propias hijas, que nadie se levantó cuando ella se fue, que ni siquiera la miraron mientras cruzaba el salón con sus galletas aún en la bolsa y la dignidad colgando de los hombros como un abrigo mojado. Entonces me señaló la tostada en la cocina, una sola rebanada de pan frío sobre una servilleta de papel y media banana. Eso fue su cena de Navidad. Me senté con ella y no hablamos mucho, no hacía falta, nos entendimos en el silencio, en la forma en que se apoyó en mí como si por fin pudiera dejar de sostenerse sola. Me fijé en sus ojos hinchados, en sus manos aún agarradas al borde del sofá y en su voz cuando dijo casi sin voz, parecía que molestaba, como si llegar sin anunciarme fuera una falta de educación. Esa frase se me clavó como una aguja, la había pronunciado sin odio, sin enfado, solo con resignación, y ahí supe que esto no se arreglaba con una llamada ni con una disculpa, porque no se trataba de un error, se trataba de una decisión premeditada y ella lo había entendido antes que yo. No dormí esa noche, me quedé en la cocina con la taza fría entre las manos mirando la bolsa de Abby aún cerrada. Eligió con cuidado lo que se pondría, lo que regalaría, incluso una pequeña caja de polvorones con una cinta verde que decía, para la abuela. Confiaba en ellos, confiábamos todos, y por eso dolía más. No era la comida ni la silla, era lo otro, esa forma en la que alguien te mira y no te ve, como si fueras una sombra innecesaria. Por la mañana, cuando mi marido llegó de su turno, le conté todo. Se quedó en silencio largo, muy largo, luego preguntó, ¿y ahora qué hacemos? Y yo no respondí, pero ya lo sabía, no iba a hacer un escándalo ni una llamada de reproche, iba a escribir. Tomé un sobre blanco y escribí con calma, sin rabia, sin insultos, solo con claridad. Conté lo ocurrido, relaté cada detalle sin adornos, mencioné el número de personas sentadas a la mesa, el nombre de cada primo, incluso al vecino nuevo, que si tenía silla y postre. Expliqué que Abby había llegado con regalos, con respeto, y se fue sin cena, sin abrazo y sin cama, y que eso no era un olvido, era una decisión. Concluí con una frase sencilla, no puedo seguir sosteniendo un vínculo que desprecia lo que más quiero. Doblé el papel, lo metí en el sobre y a la mañana siguiente lo dejé en la puerta de la casa donde crecí. No toqué el timbre, no quise verla, no, aún estaba de espaldas bajando el escalón cuando la oí abrir la puerta. La vi de reojo con la bata de siempre, la que presume de haber comprado al 90%, y vi cómo abría el sobre y empezaba a leer. Su expresión cambió varias veces, primero sorpresa, luego rabia, luego algo que no supe nombrar, pero fue cuando gritó el nombre de mi padre que supe que no lo habían entendido. Frank, gritó como si yo fuera una ladrona, no una hija, nos quiere echar. Salió él con la cara aún marcada por la almohada y detrás Maruja con una taza en la mano como si pensara que aún podía desayunar tranquila. ¿Qué está pasando?, preguntó mi madre. Me señaló como quien señala a una rata en el jardín. Tu hermana nos quiere dejar en la calle, dijo con los ojos fuera de sí. Mi padre gritaba, si haces esto ya no eres hija nuestra. Maruja intentó calmarla pero luego se unió, esto es una locura, Inés, estás enferma. No dijeron el nombre de Abby ni una vez, ni una sola palabra sobre lo que le hicieron, solo se indignaron porque por primera vez en años alguien les ponía un límite. Nos subimos al coche sin decir nada, yo temblaba un poco, no de miedo sino de una extraña mezcla de tristeza y certeza. Por fin había roto algo que llevaba años podrido por dentro. No me llamaron para entender, me llamaron para gritar, para culparme, para repetir el guión de siempre, eres desagradecida, estás loca, estás rompiendo la familia,
Maruja me envió mensajes diciendo que esto dañaría mi reputación, que pensara en mi carrera. Mi madre llegó a escribir que me perdonaría si pagaba el campamento de Lily y olvidaba esta tontería navideña. Todo eso en el mismo tono en el que me decía de pequeña que debía dar las gracias por tener cama en su casa. La diferencia es que esta vez no contesté, no me expliqué, no supliqué, llamé a un abogado, me senté en su despacho y le conté todo: la casa, el préstamo que sigo pagando, las facturas, los seguros médicos, todo a mi nombre desde hace 7 años. Lo escuchó sin sorpresa. Al final me preguntó: ¿formalizamos el desahucio? Asentí en silencio. La notificación salió esa misma semana: 60 días para desalojar, papeles firmados, sellados, y esta vez no podían romperlos en dos y fingir que no existían. Seguí pagando la hipoteca, no quería que esto arruinara mi historial, pero corté lo demás: luz, agua, teléfono, internet, seguros, todo fuera. No tardaron en notarlo. Mi madre me llamó a los 2 días, la línea ya no funcionaba. Después vino el mensaje de Maruja: esto lo vas a lamentar. Luego uno de esos primos que nunca aparecen para nada: no es mi lugar, pero solo tienes una madre. Y sí, es cierto, solo tengo una, pero mi hija también tiene una madre y soy yo, y si alguien tiene que elegir entre proteger a la madre que me hizo sentir menos y a la hija que solo quiere ser querida, la elección ya está hecha. No fui el día que se cumplió el plazo, no vi cómo salían ni cómo se cerraba la puerta detrás de ellos. Me lo contó la agencia que gestionaba la venta del inmueble. Hubo tensión, gritos, mi madre lloró, mi padre insultó a todo el mundo, incluida la pared. El comprador pidió que la entrega fuera limpia, sin muebles, sin quejas, sin pasado. El precio no fue alto, no quise sacar beneficios, solo quería cerrar el capítulo. Abby y yo nos mudamos a una casa pequeña con patio y sombra de parra. No hay lujos, pero hay paz, y cuando por las noches nos sentamos fuera con una taza de colacao y miramos el cielo, callada, sé que hice lo que debía, porque ella ya no tiene que preguntarse si es bienvenida y yo ya no tengo que fingir que una familia que duele es mejor que ninguna. No pasó mucho tiempo antes de que viniera la siguiente visita. Fue mi tía Rosa, la única que durante años parecía tener algo de sentido común. Llegó con una bandeja de pastas y esa sonrisa que usan los que creen que pueden apaciguar todo con té y palabras suaves. Me dijo que solo quería hablar, que no entendía cómo había llegado todo tan lejos. Le serví una taza, la invité a sentarse y le conté lo que nunca se molestaron en escuchar: que yo no les había quitado la casa, les había protegido durante años. Que mi hija no fue olvidada, fue rechazada, que esa cena no fue un accidente, fue una confirmación. Rosa se quedó en silencio, miró la taza sin tocarla y luego dijo: no lo sabía. Le respondí sin levantar la voz: no lo sabían porque no preguntaron. Se marchó cabizbaja y 3 días después recibí un mensaje corto: te entiendo más de lo que crees. Pero lo verdaderamente revelador fue lo que no pasó. Mis padres no se disculparon, Maruja no volvió a escribir, nadie intentó comprender, solo intentaron salvar las apariencias. Fueron a vivir con Maruja, por supuesto, ella encantada de hacer de mártir. Duró 3 semanas, después me la encontré en la puerta de casa sin maquillaje, sin fuerza en la voz: no puedo más, Inés, discuten a todas horas, mamá dice que su salón es pequeño, papá se queja de tus sobrinos, no comparten baño, no quieren comer lo que cocino, estoy al borde del colapso. Me pidió que ayudara a buscarles un alquiler barato, algo temporal, algo, solo hasta que se organicen. La miré de frente y le dije: con calma, como tú estuviste callada mientras echaban a Abby, ahora me toca a mí quedarme callada. No gritó, no lloró, solo se dio la vuelta y se fue. Sus pasos sonaban huecos, como si por primera vez entendiera que yo hablaba en serio. Encontraron algo por su cuenta, un piso viejo en las afueras, 2 habitaciones, una cocina con goteras y una estufa que funcionaba cuando quería, pero eso no fue lo peor fue que esta vez nadie los salvó. Los primos callaron, los tíos también, la familia entera se encogió de hombros como si ya no fuera problema suyo. Algunos incluso me escribieron en privado: no sabía todo eso, hiciste bien. Uno solo me mandó un emoji con el pulgar arriba y eso bastó. Ahora me doy cuenta de que el silencio no siempre es complicidad, a veces es resignación. Nadie los defendía porque en el fondo sabían que algo de razón tenía yo, y por primera vez en años yo también lo sabía. Han pasado casi 2 años desde aquella Nochebuena y no he vuelto a hablar con ellos. Abby está bien, mejor que bien, está tranquila, estudia lo que quiere, ha hecho amistades nuevas, cocina con calma, y a veces me sorprende con una tarta de limón sin decir nada, solo la deja en la encimera como un gesto suave de que estamos en paz. Yo también estoy mejor, no rica, no famosa, pero libre de explicarme, de justificarme, de seguir girando en ese círculo donde siempre soy la que da y nunca la que recibe. Vendí la casa con lo justo, lo que ganamos pagó parte de la matrícula de Abby y algo más, una pequeña reforma en el baño de nuestra nueva casa, una lavadora nueva y una estantería donde por fin puse mis viejos libros de medicina, los mismos que mi madre escondía cuando venían visitas. Por vergüenza ya no contesto los mensajes que siguen llegando, los leo a veces por curiosidad, no por culpa. Esta semana llegó uno, decía: espero que estés orgullosa de lo que has hecho, y si lo estoy, estoy orgullosa de
Haber puesto límites, de haber protegido a mi hija incluso cuando me temblaban las manos y la voz. Estoy orgullosa de no haber devuelto odio con odio, sino simplemente con distancia. Mis padres siguen en ese piso viejo. Maruja no habla de ello, pero sé que está agotada. Abby no los menciona, no con rencor, simplemente con desinterés, y eso también duele porque antes que la rabia viene el olvido. A veces me preguntan si no me pasé, si no fue demasiado drástico. Yo les pregunto si hubieran hecho lo mismo si la que encontró una tostada fría y media banana en Nochebuena hubiera sido su hija, porque yo no actué por venganza, actué por amor, un amor tranquilo, responsable, adulto, el que dice hasta aquí, el que dice basta a tiempo, porque hay momentos en los que seguir perdonando ya no es noble, es cobarde, y no me queda tanto tiempo como para seguir explicando quién soy o por qué duelen las cosas cuando no se nombran. Así que si tú que escuchas esto alguna vez te has sentido fuera de lugar, si te han hecho creer que tu valor depende de lo útil que seas para otros, si has dado más de lo que tenías, y te han devuelto silencio, quiero que sepas que no estás sola. A veces poner límites no es alejarte, a veces es volver a ti, volver a cuidar a quien más lo necesita, aunque a veces esa persona seas tú.